todos, hoy os traigo una receta que llevo bastante tiempo queriendo compartir con vosotros, un crumble sin gluten. Yo lo voy a preparar con ciruela, ya que este año se ha alargado un poco la temporada, pero lo puedes preparar con pera, con manzana, con melocotón. Eso sí, evita frutas que sean muy acuosas, como la naranja. Se trata de una receta muy sencilla, muy rápida de preparar y que queda riquísima. Además, te puede servir para aprovechar esa fruta que se ha quedado un poco chuchurría y que ya no apetece comerse. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver ya cómo preparar este crumble sin gluten. Voy a comenzar preparando el relleno para que se enfríe un poco en el momento de añadírselo a la masa. Lo puedes preparar incluso el día anterior. Voy a cortar las ciruelas por la mitad y las voy a deshuesar. Una vez deshuesadas, ponlas a cocer a fuego medio con el azúcar y la canela. Remueve un poco y deja cocer a fuego medio hasta que estén tiernas. El tiempo dependerá de lo maduras que estén. Las mías han tardado algo más de media hora. Cuando estén blanditas, quita si es necesario el exceso de líquido para que no humedezca la masa. Mezcla una cucharada de almidón de maíz, lo que muchos conoceréis como maicena, con 1 o 2 cucharadas de agua. Y cuando se diluya, añádelo a la cazuela y remueve. Cuando se haya mezclado bien, retira del fuego y deja que enfríe al menos media hora. Puedes aprovechar ese tiempo para forrar el molde. El mío es de 24 por 24 centímetros. Y sí, si usas un molde con recubrimiento, es mejor que lo forres porque el azúcar que suelta la ciruela carameliza ligeramente en el horno y puede rayar el recubrimiento al despegar los bordes del crumble. Llega el momento de preparar la masa. Esto que tengo aquí es harina de arroz. Voy a añadir el almidón de patata tamizado, ya que la marca que utilizo forma bastantes grumos. Y voy a hacer lo mismo con la harina de garbanzo. Voy a añadir también el azúcar y voy a remover. Ahora voy a añadir la mantequilla fría y cortada en dados. Y la voy a mezclar bien. Lo que estoy haciendo ahora es lo que se conoce como arenado, ya que se obtiene una mezcla que parece arena húmeda. Ahora voy a añadir el huevo, que ya tenía preparado, y como ves, utilizo un poco de la mezcla de harinas y mantequilla para aprovechar bien el huevo. No amases para no apelmazar, así que para que el huevo se reparta bien, pasa los dedos como si peinaras la masa. Y como veo que la masa está más pegajosa de la cuenta, síntoma de que la mantequilla está algo caliente, guarda la masa en frío para que endurezca un poco. Y una vez que ha enfriado, que está menos pegajosa, ya puedo terminar de formar los gránulos característicos del crumble. Comienza a calentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo. Ahora voy a cubrir la parte inferior del molde con parte de la masa, algo menos de la mitad. Y voy a presionar para compactar. Lo cierto es que lo más común es preparar crumble sin la base, ya que el crumble en sí es la masa granulada que se coloca por encima. Pincha la superficie con un tenedor e introduce en el horno ya caliente durante 15 minutos. Esto evitará que quede reblandecida. Transcurridos 15 minutos, saca la masa. Cubre con la ciruela cocida. Reparte el crumble por encima. E introduce nuevamente en el horno. Hornea unos 50 o 60 minutos hasta que veas que la masa está bien doradita. De lo contrario, quedará algo blanda. Cuidado, que la harina de garbanzo toma bastante color y puede parecer que está más dorada de lo que realmente está. Y cuando la masa esté bien hecha, saca del horno y deja enfriar unos 10 minutos. La ciruela sigue cociéndose, fijaos cómo se mueve la superficie. Transcurridos unos 10 minutos, desmuelda para que no se condense la humedad. Y a ser posible, coloca sobre una rejilla para facilitar que la humedad escape también por abajo.
Y cuando haya enfriado completamente, ya puedes cortarlo. Mira qué maravilla, qué interior más jugoso y qué rica queda la masa ligeramente crujientita. A veces me preguntáis si se nota el sabor de la harina de garbanzo. Bueno, pues no debería. Si la masa está suficientemente hecha, no se nota. Es además la forma de que quede bien crujiente. Si notas que no ha quedado del todo crujiente, manténlo un poco más de tiempo en el horno la próxima vez que lo prepares. Si no hace mucho calor en tu cocina y lo vas a consumir con rapidez, puedes conservarlo a temperatura ambiente. Si no, es mejor que lo guardes en frío. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer un trozo de crumble, que estaba deseando probarlo y por eso no lo he dejado enfriar todo lo que debería. Y espero que os animéis todos a preparar uno igual en casa. Un saludo a todos.